buenos días, bienvenidos todos a Más que Raras. Yo soy Débora Requesens, estoy en el Orphan Disease Center en la Universidad de Pensilvania y aquí tengo a Vicky y a un gran invitado que es increíble su historia y su experiencia. Pero primero, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, Debbie, ¿tú cómo estás? ¿Lista para las conferencias que vienen las próximas semanas? Vas a estar en varias. Las semanas que vienen, ocupado el mes de abril como siempre. Muy bien, bueno, yo soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP, cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras. Nuevamente, bienvenidos a Más que Raras, este podcast donde exploramos el fascinante mundo de las enfermedades raras, así como los innovadores avances en el tratamiento de estas condiciones poco comunes. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Bacino, un líder en el campo de la genética molecular y humana, con una formación académica impresionante, del cual estaremos hablando posteriormente. El doctor Bacino ha dedicado su carrera a mejorar la vida de los pacientes que enfrentan trastornos genéticos. Es director de la clínica del síndrome de Angelman y del laboratorio de citogenética en Baylor Genetics. Hoy profundizaremos un poco en su trabajo, su compromiso con la investigación y las esperanzas que tiene para las familias que viven con estas enfermedades. Doctor Bacino, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro podcast Más que Raro. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, orgulloso de haber sido invitado a este grupo y gracias por todo el trabajo que ustedes hacen por la comunidad. No, gracias a usted, bienvenido. Tenemos tantas preguntas que estábamos hablando antes de empezar que quizás tenemos que hacer más de un episodio porque creo que toda su experiencia y su trabajo es increíble. Pero bueno, empecemos porque siempre hablamos de dónde venimos y sabemos que usted es argentino, que viene de Buenos Aires. Cuéntenos un poco de sus inicios profesionales en Buenos Aires, qué lo llevó a estudiar medicina y qué experiencias o qué eventos hicieron que se fuera hacia la genética y hacia el estudio de esos trastornos genéticos. Bueno, sí, no, mi carrera ha sido interesante porque, bueno, en un principio en Argentina no tenemos, como en muchos países de Latinoamérica, el college. Entonces, uno sale del high school, de la escuela secundaria, un poquito sin las cosas muy claras. Yo pensé en hacer algo relacionado a la psicología o la psiquiatría, y en ese momento, en la indecisión, digo, bueno, hago medicina, yo entonces veo lo que hago. Medicina son 6 años en Argentina y ya en el primer año me encontré con algunas materias y temas que tenían que ver con biología y con genética y enseguida empecé a notar un interés bastante fuerte. Y empecé acá a leer un poco más de genética. Conclusión, pasaron 2 años, dije, no, me gustaría empezar a hacer esto, a trabajar en genética. Fui a la Universidad de Biología, que es otra universidad en Buenos Aires, y decidí tomar cursos, independientemente de lo que hacía de medicina, de cursos de genética, más de genética básica, y creo que ya eso un poquito fue el comienzo de mi enamoramiento con la especialidad. Y encontré una vía que me pareció sumamente interesante, difícil en ese momento porque la genética era muy, ¿cómo puedo decir? Era limitada, no había mucho, había muy poca gente, y las cosas que hacían eran muy específicas. Mucha gente me decía, bueno, pero ¿qué es lo que vas a hacer? No es una profesión ideal, o no tiene mucho futuro. Yo me reía, digo, bueno, intentaré, veo lo que hago. Y finalmente salí de medicina y ya poco antes de recibirme me había conectado con una médica de la cual me hice sumamente amigo, una genetista brillante que ya hace muchos años se mudó con su familia a Israel. Y gracias a ella empecé a un poquito a entrar en todo lo que es la genética. Después de la universidad hice una especialidad formal de 2 años, el que se llama Instituto Nacional de Genética Médica en Buenos Aires, y ahí ya empecé. Después lo demás un poco fue una vuelta de cosas cuando decidí no quiero hacer algo más.
el campo limitado en la Argentina, y dije, voy a venir a Estados Unidos. Y ahí empecé un poco dando vueltas por toda la parte de investigación hasta que pude retomar la medicina, hacer todas las reválidas, dar mis exámenes, y ahí empezar de vuelta en la carrera médica. Estuve un total de 4 años y medio trabajando en investigación en genética, y ahí entonces empecé con la parte de pediatría, hice la residencia en pediatría en Nueva York, y después seguí por la especialidad que la hice en Los Ángeles, donde estuve 3 años, hice un año extra. Y nada, después de eso ya tenía todas mis credenciales como para poder empezar a trabajar en el ámbito médico, y empecé a trabajar en la universidad en la que todavía estoy. Ya en el año 95 vine a Houston, a la Baylor College of Medicine, y lo demás es historia, porque es una universidad que me ha permitido crecer, me ha dado mucho en cuanto a la posibilidad de desarrollarme más como profesional y como persona. Y a los poquitos años que ya estaba en Baylor, el que era mi jefe en ese momento, el doctor Art Baudet, que es un médico científico muy importante, que fue uno de los que describió el gen que está asociado con la enfermedad de Angelman o de Angelman. Y él en ese momento tenía algunas ideas muy interesantes acerca de posibilidades de estudios, y me dijo si yo lo podía ayudar. Le dije que sí, me interesaba, era un tema nuevo de enfermedades raras con cuestiones de lo que se llama de la impronta genética, y era un tema relativamente novedoso en la genética en ese momento. Y ahí empezó mi trayectoria dentro del mundo Angelman. Y yo creo que ya van más de 20 años, creo que 25 años casi, que he empezado a trabajar en las distintas clínicas que tienen que ver, bueno, primero en los estudios de investigación de Angelman, después eventualmente empecé a recibir todos esos pacientes por mi interés, y finalmente se convirtió en la clínica de Angelman gracias a la ayuda de la ASF, que es la Angelman Syndrome Foundation, que han apoyado la construcción y el desarrollo de muchas clínicas en todos los Estados Unidos. Y nada, después volviendo un poco a un surgimiento muy importante, también gracias a la ayuda de FAST, o el apoyo de FAST, empezaron cantidad de posibilidades terapéuticas, y eventualmente también me uní a muchos estudios de ensayos clínicos acerca del síndrome de Angelman. Por otro lado, el que es ahora el chair, el jefe de mi departamento, ya hace más de 10 años tomó uno de los puestos para nuestro departamento en lo que se llama el Undiagnosed Disease Network, o el UDN, que es un grupo de universidades y después laboratorios que se han juntado gracias a apoyos del NIH, o Instituto Nacional de la Salud, y en los últimos años hemos estado también haciendo muchas cosas interesantes en cuanto a identificación de nuevas enfermedades genéticas, y también lo que tiene mucho de esto es que no solo es la identificación, pero una vez que se conoce el gen y cómo el gen actúa, también se empiezan a elaborar posibilidades de tratamientos, ¿no? Y eso ya ha sucedido en muchos casos, y muchos de estos descubrimientos han después terminado en investigaciones clínicas de tratamientos. Pasos del éxito. O sea que estuve
un poquito de todo, ¿no? Maravilloso. Y antes de que vamos a entrar, porque sí vamos a entrar en el detalle tanto de la parte terapéutica de Angelman, los ASOs que están trabajando, pero antes de ello quisiéramos hablar un poco como hispano, cuáles han sido las barreras que has atravesado durante este tiempo que llevas acá y también enfocándonos un poco en que cuando empezaste a estudiar genética todos te decían, pero ¿para qué? ¿Cómo? Si eso no tenía ninguna proyección y ahora mírate la proyección tan inmensa que has tenido. ¿Qué piensas al respecto de eso? ¿Qué piensas acerca de ser hispano en Estados Unidos, en un área que en ese momento estaba totalmente en proceso de investigación y crecimiento? Sí, no, para mí es un orgullo, obviamente, ser hispano y haber llegado a donde llegué. Hay mucha gente hispana y sumamente capacitada. Este no es un lugar fácil, pero lo que tiene los Estados Unidos es que una vez que uno se dedica, trabaja y hace, le abre las puertas. Y en ese sentido, creo que es un gran país porque ha permitido en mi caso y lo que he visto en mucha otra gente, el desarrollo sin trabas, o sea, no, la gente no, quizás lamentablemente pase en otras áreas, pero en cuanto a ciencias y medicina, una persona buena es buena, sea hispana, sea rusa, sea de donde venga, o sea, lo que Independiente de su origen, su educación y su trabajo. Y Exacto, exacto. es, Tiene que ver las aptitudes y cualidades de la persona. Para mí es un orgullo. Yo estudié en una universidad pública y tuve la suerte de que es una universidad pública y gratuita y me ha permitido eventualmente llegar a donde llegué. O sea que para mí ha sido un logro y también ya hace muchos años he estado haciendo lo posible para poder ayudar también a la comunidad hispana en distintas formas. O sea que eso también me gusta un poquito tratar de dar de vuelta lo que me dio mi país y mi comunidad. me imagino que ser mentor de muchos otros profesionales maravillosos, así como tú también tuviste buenos mentores, ¿no? Ajá, no, es así, eso es cierto. Y bueno, por suerte hay mucha gente, pienso de que lo importante es también comprometerse porque al final del día lo que importa, lo que a mí me importa es poder ayudar a las familias. Y en la situación en la que estoy, estando en lugares académicos, podemos hacer mucho. ah, y mucho más lo que se puede hacer en un lugar privado donde hay limitaciones económicas. En la universidad privada hay cantidad de subsidios y ayudas que nos permiten brindar cantidad de estudios a gente que nunca lo podría acceder. También estoy en otro, um, um, ayudando a otro colega mío en un estudio que se llama TechSome, que es un estudio que nos permite ofrecer exomas y ahora genomas a familias que no tienen acceso a estudios. Muchas de ellas tienen seguros públicos que no cubren ese tipo de estudios y hemos tenido cantidad de casos de familias que están en situación de no acceso a muchos de esos estudios, Sobre todo en Texas. y la mayoría hispanas, y muchos de esos ya han Claro. tenido estudios y diagnóstico, y eso me alegra muchísimo, porque volvemos a lo mismo, es tratar de utilizar todas estas fuentes, el UDN, el Textom o lo que fuera para poder brindar a la comunidad lo que necesita. Catalyst Pharmaceuticals es una empresa biofarmacéutica comprometida a mejorar las vidas de los pacientes con enfermedades poco frecuentes, donde entienden los desafíos únicos de afecciones como la distrofia muscular de Duchenne y el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Guiados por su compromiso profundo hacia el cuidado del paciente, dan prioridad a la accesibilidad al brindar un paquete integral de servicios de apoyo diseñados para acceso ininterrumpido y asistencia continua. En Catalyst reconocen que cada proceso es personal y puede ser difícil. Por eso, ellos se dedican a brindar mucho más que tratamientos. Están a su lado para apoyarlo en cada paso del camino. Para obtener más información, por favor visite catalystpharma.com.
Qué lindo, que gracias por esos comentarios y si podemos luego poner información sobre eso en la parte del episodio lo haremos. Quizás vamos a entrar un poquito más en preguntas un poco más detalladas sobre el síndrome de Angelman para aquellos que nos están escuchando que no saben muy bien de qué se trata y sobre todo de qué estamos haciendo ahora, cuáles son los nuevos tratamientos, cuáles son las nuevas tecnologías desarrolladas para esta enfermedad. Sería muy bueno que nos explicara un poquito más sobre eso. Sí, de acuerdo, David. El síndrome de Angelman es un síndrome complejo porque tiene distintas facetas, distintas caras. Es un síndrome o una enfermedad que está producida por un defecto genético donde hay disminución de la actividad o ausencia de la actividad de una instrucción genética que se llama VE3A. Y esta instrucción genética puede estar eh, eh, inactivada o puede estar perdida o delecionada, deletada cuando falta un pedacito. Y hay distintos tipos de Angelman, los cuales se pueden producir este tipo de alteración donde la instrucción no funciona. La parte complicada de esta enfermedad que la instrucción esta tiene que funcionar del lado de la mamá, o sea que la información de la mamá del V3A tiene que estar activa, la del papá siempre es inactiva, pero eso después va cambiando en la medida que lo pasan una niña o un niño, dependiendo de lo que sucede, entonces empieza el cambio de activo a inactivo o inactivo a activo. Um, eh, lo complejo es que solamente tiene que haber una sola dosis en ciertas partes del cerebro para que todo funcione bien. Cuando esa dosis no está funcionando o está siendo, no está presente o está inactivada, entonces sucede el síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman, en pocas palabras, como seguramente lo habrán escuchado otros invitados, es una enfermedad que produce un desarrollo intelectual con limitaciones en el aprendizaje y en las cosas que nosotros creemos que son más elementales, desde cómo empezar a sentarse, caminar, correr, comer, hablar. Estos niños tienen dificultades para pasar por todas esas pautas madurativas, las consiguen, pero toman tiempo. Y lamentablemente hay otras cuestiones que están complicadas en esta condición, en su mayoría asociado con convulsiones o epilepsia, a veces con dificultades de comportamiento, dificultades de sueño, o sea que hay distintas facetas médicas de distintas áreas del organismo que pueden fallar. Y le decía también que es compleja porque en realidad hay 4 tipos de Angelman, al menos 4, quizás subdivisiones de esos 4. Entonces, tienen distinta evolución clínica, o sea, hay ciertas diferencias entre distintos tipos de Angelman. Entonces, también hace el seguimiento y el tratamiento un poco diferente dependiendo cuál tipo sea. Todo muy complejo. Así es bastante. Y además que he tenido la oportunidad de llevar 20 años trabajando con el síndrome de Angelman y el Natural History Study y ahora hablas de FAS, gracias al avance de FAS también de unos avances terapéuticos como ASOs. Entonces, ¿puedes hablar un poco en qué impacto va a tener en la calidad de vida de estos pacientes con Angelman este tipo de tratamientos innovadores? Sí, dije, la realidad es de que yo sé que mucha gente habla de la cura y para mí obviamente la cura es lo que todos queremos. Pero si en medicina lo que hacemos es tratar a los pacientes y en la misma forma que un paciente que tiene hipertensión le damos una pastilla para que la presión se le mantenga normal o dentro de valores normales,
yo pienso de que en la misma forma, si podemos hacer tratamientos que mejoren la calidad de vida, que mejoren las dificultades de sueño, que disminuyan las convulsiones, que aumenten la comunicación, o sea, distintas cosas que impacten en la calidad de vida, ya la diferencia es muy, muy grande. Eh, Creemos que quizás para hacer una corrección total, probablemente tendríamos que empezar tratamientos muy temprano y quizás hasta en el momento antes del nacimiento, pero bueno, la realidad es de que las terapias que están apareciendo están mostrando de que hay una capacidad importante de mejorar los distintos elementos de esta condición. O sea que ya los resultados en sí mismos son muy prometedores. Entonces, ahora, con toda la aparición de las distintas compañías farmacéuticas de pronto interesadas en Angelman, me encanta porque, bueno, cuanto más competencia, mejor, porque obviamente va a haber un mejor producto. Y les puedo hablar un poquito acerca de las investigaciones que están ahora en curso, pero como tú has dicho, Vicky, el asunto para mí es mejorar la calidad de vida y permitir que estos niños puedan interactuar con su familia y con otros niños y tener una mejor vida sin complicaciones médicas. Así es. Es increíble el avance que se ha hecho en los últimos años en estas enfermedades genéticas, pero usted mencionó al principio que trabajaba también, que era parte del Undiagnosed Disease Network de la universidad, que es el centro de pacientes no diagnosticados. Y entonces aquellos que nos escuchan que no tienen un diagnóstico dicen, bueno, qué suerte aquellos que tienen Angelman, que han sido diagnosticados, ¿no? Porque un diagnóstico ya trae de por sí muchas cosas positivas, pero cuéntenos un poco, antes era programa, ahora es network, ¿verdad? Hubo un buen cambio en la manera como el programa funciona. Bueno, sigue siendo el network. El gran problema que ha tenido es que todo lo que es el funding o el dinero que está recibiendo la organización ha disminuido en forma considerable. Obviamente nos preocupa porque hay muchos cambios ahora en el Instituto Nacional de la Salud, donde se están haciendo muchos recortes. Y bueno, ahora muchas de las familias, porque el UDN también tiene un subgrupo que está representado por las familias que están interesadas en enfermedades raras y familias que tienen niños. Muchos de ellos han sido diagnosticados gracias al UDN. Y esas familias están haciendo un lobbying bastante intenso con los políticos para tratar de preservar un poco los fondos que quedaron, porque los fondos fueron reducidos en forma notoria. Por eso mismo muchos de los centros que habían sido incluidos a posteriori terminaron saliendo porque no pudieron competir. O sea, todavía siguen quedando muchos de los que empezaron, centros grandes, y cada uno de estos centros ha buscado distintas formas de conseguir dinero de capitales privados, de la universidad, para poder seguir desarrollando estos estudios, que ese es el caso de nuestra universidad. La universidad ha puesto algunos fondos, otros, después también la NORD, que es la Organización de Enfermedades Raras, también ha ayudado muchísimo a, a- a tratar de compensar algunas de las pérdidas que ha tenido el network. Pero pienso de que muchos de los sitios, incluyendo el nuestro, todavía insisten en hacer de alguna forma, tratar de seguir haciendo el mismo tipo de trabajo que hemos venido haciendo por ya 10, 11 años, ¿no? Como una madre con una niña con una enfermedad rara como SINGAP 1, nada más importante que el diagnóstico. Es un antes y un después del diagnóstico, independiente Claro. si hay una terapia, si hay
no, tampoco hablamos de cura, pero sí hablamos de una terapia en curso que vaya a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, así no haya. Para todos que nos escuchan, el diagnóstico es súper importante y todos tenemos que abogar para tener los recursos de tener una prueba genética o un diagnóstico que lo pueda permitir. Hablando un poco también de las otras áreas por las cuales te enfocas, y estaba leyendo tu biografía, también estudias sobre acondroplasia. Sí. Cuéntanos un poco de dónde nace este interés, cuáles son las investigaciones que estás haciendo. También sé que has estado en ensayos clínicos muy alentadores y creo que hay una, si no estoy mal, un medicamento ya aprobado por el Sí. FDA. Cuéntanos un poco, doctor Pacino, sobre eso. Sí, no, es interesante. Un poco pienso de que muchas veces uno en su carrera termina abocado a ciertas enfermedades. Yo diría que casi en forma casual. O sea, mi conexión con Angelman fue el haber empezado a trabajar con el doctor Godet, que estuvo muy involucrado y todavía sigue muy involucrado con la organización Angelman y con todo lo que tiene que ver con el estudio de las enfermedades de Angelman. Pero en mi caso, cuando yo hice mi especialidad de genética en Los Ángeles, yo estuve en Cedars-Sinai con uno de los expertos en displasias esqueléticas más importantes que hubo en el país y quizás en el mundo, el doctor David Rimoin. El doctor Rimoin es un doctor que era originalmente de Canadá, internista, y que en un momento decidió hacer genética y terminó convirtiéndose en uno de los líderes de todo lo que tiene que ver con displasias esqueléticas. Y acondroplasia es una de las enfermedades más comunes de las displasias esqueléticas. Entonces yo durante mi fellowship y entrenamiento estuve viendo cantidad de esos pacientes. Cuando empecé mi trabajo en Baylor, el que es ahora el chair tuvo la idea de empezar a hacer una clínica también de displasias, porque él había trabajado de fuego, uno de los que estuvo involucrado en el descubrimiento del gen del síndrome de Marfan, o sea, muy interesado en toda la parte de hueso. Se empezó la clínica de displasias esqueléticas y en su momento apareció el primer ensayo clínico de tratamiento por ideas que muchas de las que había desarrollado el doctor Rimoin en su momento, y entonces se empezó a hacer este estudio con una compañía que se llama Biomarin, que es la que eventualmente terminó haciendo esta droga que ya ha sido aprobada por el FDA y que están utilizando muchos pacientes. En ese momento, ya eso fue hace por lo menos 10 años, aparecieron otras drogas y otras compañías. Algunas de ellas no llegaron a mucho. Una fue una compañía que fue una compañía europea que la compró Pfizer, la droga no funcionó. Sanofi también empezó otro tratamiento, no funcionó. Y últimamente hay otra compañía, Sendis, que es una compañía danesa, que tiene una droga similar a la de Biomarin y que ahora está en ensayos clínicos y parece que está funcionando muy bien. O sea que probablemente sea otra de las drogas que va a aparecer en el mercado. Y por eso para mí, les decía, cuando yo pensé en hacer genética, que todo el mundo, bueno, ¿qué vas a hacer en genética? Y muchos me decían, no, genética es solamente para diagnóstico. Un poco yo me sentía, me revelaba, no, no es solamente diagnóstico. Y ya hace mucho tiempo estamos tratando pacientes antes de estas drogas, a pacientes con osteogénesis imperfecta, dándoles drogas como los bifosfonatos. Después, obviamente, empezaron a aparecer todas estas drogas maravillosas para enfermedades lisosomales. Tenemos muchos de estos pacientes que reciben infusiones. Ahora acondroplasia, que ya tiene una droga aprobada,
en el futuro quizás muchas más, porque hay varias otras compañías que están desarrollando drogas. Y Angelman lo mismo, porque ahora hay cantidad de drogas que están apareciendo como potenciales tratamientos, de que es una cuestión de tiempo hasta que algunas de ellas aparezcan en el uso clínico diario. Y como yo siempre digo, muchas de estas terapias son terapias introductorias, porque después de estas terapias van a aparecer terapias génicas, en el sentido de reemplazar el gen que está defectuoso. O sea que lo que ha pasado en los últimos, yo diría, 10, 15 años en mi especialidad ha sido increíble, porque fuimos de ser una especialidad rara también, media oscura, que todo el mundo dice, bueno, ¿y qué hacen ustedes? Ahora somos un poco el centro del mundo, porque ahora todo el mundo está haciendo inmunología, pulmonología, cardiología, todo el mundo está interesado en la genética. Y muchas subespecialidades en pediatría tienen también clínicas específicas que son para enfermedades genéticas dentro de esa subespecialidad. O sea que el cambio ha sido brutal y me alegro porque en definitiva, como les vuelvo a decir, ayuda a la comunidad, ayuda a las familias. Lo que me decías, Vicky, acerca de no tener un diagnóstico es lo peor, y en eso estoy de acuerdo, porque he visto familias penando por años y años no sabiendo qué es lo que pasa, y cuando tienen el diagnóstico, independientemente del diagnóstico que sea, es como que se cierra un ciclo, es como que, bueno, por fin tengo la respuesta, por fin sé lo que pasó, y ahora por fin podemos empezar a ver qué se puede hacer de ahora en más. La incertidumbre es muy mala para cualquiera. Qué interesante el desarrollo de esta profesión. Y una pregunta última antes de irnos, porque creo que es importante que hablemos de la colaboración entre gente como usted, que es médico e investigador, con las empresas farmacéuticas. Siempre se hablaba antes se veían como que un poco mal de reojo, ahora forman gran parte del avance. Háblenos un poco de la importancia de la colaboración entre estas tres ramas. Sí, obviamente pienso que lo que tiene que ver con lo que se veía mal antes es de que había muchos conflictos de intereses. Entonces, entre las farmacéuticas y los doctores que estaban empezando a manejar muchos de esos fármacos. Entonces, eso creó mucha sospecha en la población general. Entonces, decir, bueno, el doctor está dando esta medicación porque la compañía farmacéutica lo está apoyando. Obviamente eso ha cambiado mucho, y eso también hay reglas muy, muy estrictas hoy en día de lo que uno puede o no puede hacer. Yo estoy en una universidad sin fines de lucro, y esa universidad tiene reglas muy estrictas en lo que yo puedo o no puedo recibir, y si recibo algo de cierto valor, tiene que estar declarado, y todo lo que yo recibo que no es investigación aparecen en bases de datos que están disponibles para el público, que pueden ver si alguien me está pagando y qué me están pagando. O sea, eso ha cambiado. Yo pienso de que lo que ha sucedido en los últimos años, el paradigma cambió completamente. Las compañías farmacéuticas tienen el incentivo económico que, si producen un producto para una enfermedad rara, tienen una protección de patente por muchos años. No sé si son 15, 20 años comparativamente a 5 o 10 años que tiene cualquier otro producto farmacéutico. Obviamente tienen el número de pacientes es más pequeño, pero generalmente son drogas de mucho más costo. O sea que ellos han encontrado una ventaja económica, y también han encontrado una forma de acercarse a la sociedad que está buscando soluciones. Y lo que ha pasado mucho es que muchas de las organizaciones de las cuales ustedes participan han también catalizado a esas
compañías farmacéuticas para que empiecen a brindar ayuda en enfermedades específicas. Entonces los grupos van y muestran como el FAST en Angelman. Van y muestran, nosotros estamos interesados en desarrollar tipo de terapias. Cuando uno conoce bien toda la cascada de los genes y las cosas que esos genes hacen, entonces uno puede empezar a postular, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos modificar A, B o C, aumentar, disminuir esto. Y entonces las compañías farmacéuticas, en forma casi natural, han empezado a utilizar productos, en muchos casos que ya tenía, en otros casos desarrollar productos que potencialmente tienen posibilidad de éxito. O sea, y eso ha cambiado un poco todo lo que es el estudio de las enfermedades raras. O sea que ha sido todo pienso, un movimiento de que ha tomado probablemente unos 10, 15 años. Y como les decía, entonces de pronto entonces aparecen, bueno, pero Roche o Pfizer o estas compañías grandes lo están haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Vienen las compañías más pequeñas y dicen, no, nosotros tenemos una mejor idea. Competencia ayuda, porque eventualmente la mejor droga va a predominar y bueno, los que se favorecen son las familias. Y estoy de acuerdo porque también es como ha habido un cambio de roles, ¿no? En los tres actores que estamos hablando, tanto desde los investigadores, clinicians, que son los especialistas, las organizaciones de pacientes y las farmacéuticas. Yo creo que las organizaciones de pacientes tienen un rol de impulsador de cambiar la velocidad de esa patología, ¿cierto? Ya estamos, incentivemos la investigación, incentivemos eso, entonces es un rol mucho más activo. El de los investigadores también es entender al paciente, cómo entender al paciente mejor, cómo traer la voz del paciente también dentro de estas investigaciones y también con esa colaboración de dinero, ¿no? Impulsando, y también las farmacéuticas también de entender que hacen parte de esta gran rueda que impulsa, bueno, y también el gobierno, por supuesto, porque ahora estamos sufriendo y no vamos a entrar ahí en ese tema del FDA. Ya terminando, y la última pregunta, ¿cuál sería tu recomendación que le darías a estas familias que acaban de recibir un diagnóstico con respecto a buscar los recursos, con respecto a buscar un buen equipo clínico que los acompañe, aquellas familias que están en Latinoamérica de pronto que las cosas no son tan asequibles, gracias a Dios al Internet, gracias a Dios, pero a veces también, porque hay mucha desinformación también en Google, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu recomendación, doctor Bassino, para las familias recién diagnosticadas? Sí, es un asunto complejo porque también depende de dónde las familias viven. La gente que tiene la suerte de vivir en Estados Unidos, o Canadá, en Europa, o lugares más así, que tienen otro tipo de recursos, lo importante es tratar de conectarse con un médico que sepa de la enfermedad. Lo que pasa muchas veces es que la gente que vive en grandes ciudades donde hay centros buenos académicos no tienen convenientes para eso. Los que están en lugares más pequeños entonces se ven un poco más afectados, pero es importante acceder a alguno de los médicos para una consulta para que trabaje con su médico local y puedan manejar algo de la información. Segundo, para esas familias es importante conectarse con otras familias, a evitar un poco el Internet, porque el Internet a veces está lleno de información no del todo Confiable. confiable, exacto. Pero las familias y después de las organizaciones de parentales tienen cantidad de información fabulosa, tienen meetings que hacen en forma anual en su mayoría. Y si no tienen dinero, estas organizaciones tienen subsidios para que ellos vayan a esas conferencias. O sea, eso es sumamente importante. Para Latinoamérica es un poco distinto, porque el problema de Latinoamérica hay excelentes médicos, excelentes especialistas, pero la tecnología es lo complicado, porque muchas de estas tecnologías genéticas de los últimos años
son sumamente costosas y con la cuestión económica y tener que pagar miles y miles de dólares por un estudio, eso ha complicado un poco el acceso a esa medicina. Pero también conectarse con las organizaciones. En el caso de FAST, yo sé que FAST ahora está haciendo un trabajo impresionante en Latinoamérica. En su momento, un grupo de médicos en los que yo estaba incluido, estábamos tratando de hacer cosas y dar clases y poder ayudar. Pero bueno, teniendo una organización parental, yo creo que han cumplido un rol que es único y que antes no existía, y están acelerando este tipo de ayuda. Información es lo que importa, y educación. Bueno, con esas palabras quedamos perfecto momento para cerrar. Muchísimas gracias, doctor Bacino, por toda esa información, por todo el trabajo que hace y por su dedicación a las familias y a los pacientes con enfermedades raras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo lo que hacen también. Muchísimas gracias. Bueno, a todos a quienes nos escucharon el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en Más que Raras, y no se pierdan los próximos episodios. Un abrazo. Gracias, adiós. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.